¿Sí? Vihino Hamadunai Eloenu Alenu Mahase Yadenu Konena Alenu Mahase Yadenu Koneneo. Seguimos entonces aquí Yisurim Mitzata Geset Yisurim Mitzata Din. O sea, sufrimiento del lado de la bondad y sufrimiento del lado del rigor, de la disciplina para imponer disciplina. El asunto es, dice Benishai, que hay dos tipos de sufrimientos en el mundo. Uno es que viene un miedo y como que posesiona a la persona sobre un asunto que esta persona piensa que le fue hecho a él o algo malo, muy malo. Quiere decir, algo le pasó a él. Ese algo que le pasó le dio un miedo muy grande y él piensa que eso es malo. Y él va a estar siempre sufriendo por este aspecto. Después se va a dar cuentas, va a descubrir esta persona que del todo no era nada malo. O puede ser que pensará así para la próxima vez que este malo es algo que él no puede dominar, entonces tiene que estar preparado para cuando venga la próxima vez. Entonces él va a estar siempre, va a estar siempre sufriendo como si va a venir de verdad. Y después va a ser el santo bendito es, va a dar una razón que va a anular esto malo completamente. Él piensa que va a venir y eso hasta que quiera Dios que se desaparezca. Pero que no depende de él. Se lo mandaron y listo. Ahora, por ejemplo, él tenía algo preciado, un objeto preciado, y empezó a buscarlo y no lo encuentra. Y él se pone a pensar que lo más seguro es que se le cayó en el camino y a pedir, empezó a anunciar de que se le perdió algo, hay una pérdida. Y empezó a sentirse triste por esto en su corazón, cómo va a recuperar eso, cómo va a recuperarse el mismo de esa pérdida. O, sobre todo, más aún si él lo pidió prestado de los demás, de alguien más, y va a deber este objeto que se le perdió. Después de unas horas, él va a recordar que él se lo había dado a otro señor fulano o lo había guardado en un cajón o en un closet, etcétera, y no lo tenía él, y él pensaba que lo tenía él y se lo había olvidado, que lo había puesto allá. Entonces, después descubre que todo ese miedo que pasó, porque se le había perdido ese objeto, fue en balde, ¿verdad? Fue en vano, y se decepciona de toda la situación. De pronto se presenta su hijo pequeño y no lo encuentra en la casa. ¿Dónde está mi hijo? No lo encuentro. Empezó a gritar, a preguntar, a llamar a las personas en la calle, en el mercado, y después de unas horas lo encuentra en su cuarto, su habitación, y ni salió de la casa el niño. Y así situaciones que se pueden presentar en la vida parecidas a esto. Entonces, tenemos esta situación en la cual la persona le pasa, le sucede
algo en el cual va a salir de él un sentimiento negativo, que no hay ninguna duda de que se va a preocupar, él se va a sentirse mal, muy mal por esto, y todavía no ha pasado lo malo, pero ya siente que lo malo está ahí. Ahora, Hashem Itbaraj, tanto bendito él, después maneja esa situación, una situación nueva, y va a salir esa situación un beneficio muy grande. Y cuando, por ejemplo, el asunto de la venta de Yosef Atzadik, que lo vendieron a Egipto, fue por supuesto algo malísimo, sin duda. Sobre todo en ese momento que muy duro en Egipto. Entonces, donde cualquier persona que era vendida a Egipto jamás iba a levantar la cabeza, pero el santo bendito es, todo lo hizo para bien, lo movió para bien. Y al final se hizo virrey de Egipto, y sobre estos asuntos hay muchos en la historia. Encontramos entonces que ese miedo del principio ya es parte del Yisurim, ya es parte del sufrimiento, el miedo. Todavía no has hecho nada malo. Al final todo va a llegar bien, va a ser shalom, va a haber completitud de la situación y se va a arreglar, pero ese miedo ya es parte del Yisurim que va a ser. Y con esto he explicado, dice el Ben Ish Chai, de Siata Dishmaya, con ayuda de los cielos, un remes, una idea, una enseñanza correcta. La palabra magor, magor, ¿qué quiere decir magor? Magor es sufrimiento, viene pues, algo que está vive en ti, algo que vive, de glagur, de vivir. Hay un sufrimiento interno, un miedo interno es algo. ¿Cómo se dice en español un miedo interno? Un temor. Si se dice temor. Y otra palabra, no sé. Magor, dice aquí el Berishai. Vamos a ver lo que dice sobre la palabra Magor. Miluam Kazé, entonces yo agarro la palabra y le saco el Milui, que es el Milui, cómo se escribe la palabra. Mem, ¿cómo se escribe Mem? Mem, 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 dos mem. dos Mem. Con esto lo puedo escribir muy bien. Ok. Gimel, Gimel. Vav, Vav. Y Reish, ok. Entonces él pone que el final del Milui, las letras que van al final del Milui, me forman Shalom, que si al final de todo, a pesar que yo tengo ese temor, al final de todo viene el Shin, Lamed, Vav, Mem. Al final de todo voy a tener Shalom. Ese temor que yo tengo puede ser un temor infundado, falta de fe o por la situación o por ser humano. Pero al Vale. final ese Y magor una se va por un pregunta, shalom. perdone, ¿y la palabra entonces megón o magón qué quiere decir?
Magor quiere decir un miedo interno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice un miedo interno en español? Usted que es experto en la materia. Un temor, Mía. un temor. Ah, una, Un temor un- antes que suceda algo. sí, 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 una aprehensión, cuando uno Sí, está aprehensivo. porque la gur viene la palabra gur, Vale, eh, vale. que es vivir, algo que vive. Entonces, la gur es vivir temporalmente. Entonces, algo que vive temporalmente dentro de un temor temporal interno, que al final siempre va a salir de él la paz, al final va a solucionarse y va a salir el shalom. Esa es la situación. De acuerdo, muy bonito. Ok, ahora, para enseñarnos que hay un magor, que al final va a salir el shalom, que no hay nada malo, bijlal del todo en él. Quiere decir que va a ser un miedo infundado, un temor infundado. Dijo, la persona que estaba encargada de la casa de Yosef Atzadik, Alaba Shalom, le dijo a lo que estaban, a los que vieron a los hermanos que vinieron, ¿verdad? Ujú. Le dijo, Laem Megor Gadol. Le dio a él, infundió a ellos un temor, porque ellos pensaron que fueron llevados a la casa de Yosef para juzgarlos, para afligirlos por el dinero que había aparecido en las alforjas de ellos cuando se regresaron, ¿verdad? ¿Verdad? Ese era un magor, ese era un magor que le entró a ellos, que se convirtió al final en Shalom. No salió nada malo de eso. Por eso, como dice del Pasú, Shalom Lahem al Tirau, le dijo. Shalom para ustedes, no teman. Insuficiente con esta explicación. Porque el mismo Pasuk ya lo dice. Así le contestó el encargado de la casa de Yosef. Por eso dijo Jonatán, le dijo a David Amelech, Lej le shalom, ves hacia la paz. Quizá Magor Shelja, porque es lo que tú temes. Al final va a ser shalom. Jamás se dice Lej Beshalom. Lej Ah, Beshalom, sí, Beshalom, Has Beshalom es un fallecido. sí, Beshalom al Mishkabó, eso viene de una Gemara, ¿no? correcto. Beshalom se dice cuando se dice la Ashkabá, que dice Beshalom al Mishkabó, o Beshalom. Pero le Shalom se le hizo un vivo siempre, para que al final toda preocupación se convierta en Shalom. Como dice, mi Shalom Libjale Tová. Ahora, Ahiesh, ahora, hay un temor que es verdadero. El de antes es un temor infundado, de duda, y la duda lo trae a colación. Ahora aquí hay un temor que es verdadero. Hay una acción mala y que no decepciona, que al final no va a salir Shalom, sino va a salir Yisurim Gemurim Mamash. Va a salir sufrimiento de verdad. Por eso, este temor, dijo el profeta Jeremías, dice así, Kijo Amar Hashem, porque así dijo Hashem, Kol Hareda Shamanu, Pahat Be'en Shalom. Una voz de temor hemos escuchado, miedo y no hay Shalom.
Quiere decir, no piensen que este temor que tienen ustedes no es malo, sino que al final, de verdad, va a ser malo. Barminan. Ahora, encontramos que hay dos tipos de Yesurim. Un momentito, Raf. Entonces, a ver, la diferencia entre estos dos, que uno que es cuando ocurre por temor a Shem y otro No, por no ha dicho eso todavía. todavía No ha no. dicho. Simplemente las dos clases que hay de momento. Hasta ahora ha descrito lo que pasa, no ha explicado. Vale, vale. Ha traído versículos y ha explicado. Hasta ahora no ha dicho. Está tratando de entender los dos tipos. Ahora, dice, encontramos entonces dos tipos de Yisurim. Creo que ahora va a empezar a explicar. Ah, Encontramos dos tipos de Yisurim. Uno que es con miedo a propósito y al final no va a resultar nada malo. Y hay otros Yisurim, estos son los Yisurim que vienen de la cualidad de la bondad. Porque según la cualidad de bondad, entonces va a ser suficiente el sufrimiento por el temor para diluir los pecados. ¿Entendimos eso? Ya el sufrimiento, el temor es como cuando uno va al médico. Entonces uno va al médico, le duele mucho, hizo unos análisis y los análisis salieron negativos. ya. Tiene el colesterol, lo otro, está, triglicéridos y está asustado y le duele mucho y cree que tiene algo malo, lo ale. Va al médico, tiene que pagar, tiene que eso, pero el médico le dice, tranquilo, un tratamiento, estás listo, no te preocupes, quédate eso, le da lo que tiene que comprar, los medicamentos y eso fue todo, ya se curó. Quiere decir que ese sufrimiento previo a la ida al médico ya le expió los pecados, le limpió los pecados. Pero hay otro tipo de sufrimiento en el cual fue al médico y el médico, Hasbe Shalom, le dijo lo que temía, lo que no quería escuchar. Ahí todavía no expió los pecados. La expiación sigue hasta el final. El temor que tenía de ir al médico porque se sentía muy mal y por los resultados ya se cumplió. Entonces él va a tener que seguir sufriendo. ¿Ok? Eso es de Din. El primero era de Gesed, Ese. Gesed y Rahamim. El segundo es de Din. Quiere decir que está bien, tuvo miedo y al final se manifestó. ¿Ok? Dijo el profeta Yeshayahu, Veaya kahalom hazolaila hamon kolagoyim atzobehim al Ariel. Quiere decir, así como el sueño, que igual en el sueño hubo un sufrimiento, pero al final no hubo nada malo de verdad. Quiere decir, hay personas que piensan, soñé algo malo, 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 tiene miedo que pase. Y sabemos que los sueños, la mitad es mentira. Entonces, está lleno de impureza. Entonces, por eso hay para la persona, para que se quede tranquilo y para que no haya problema, establecieron los jajamim en la amidad, ¿verdad? El, Hay algo que se lee la amidad el- para los sueños malos. Y dice que está permitido hasta el Shabbat decirlo, está permitido hasta el Shabbat ayunar por un Halom Ra, porque la preocupación de la persona era muy grande. Ahora, el segundo de los Isurim es
si ese sueño se materializa, Hasbe Shalom, en algo malo. O sea, viene del lado del rigor. Ahora, dice aquí el Ben Ish Chai, yo he visto del Rav Tzvi, Zichrono Libraja, en el libro Bene Isahar, ¿ok? Que está escrito en el Rabbi Ishmael Omer, explicando la braita de Rabbi Ishmael, que decimos todos los días. Dice, Shlosh Esre Mitot, Meshatorah Nitreshet Bahem. Las 13 principios que hay que seguir, que la Torah nos exige para poder entenderla. Kalba Homer, que será Shabbat, etc. Ellos, estos 13 principios, están dirigidos hacia las 13 cualidades que están escritas en la Torah, que son el Rahum, Bejanun, Ere, Japai, Berabjes, Mendus, etc. ¿Verdad? Ah, Entonces, que estudie la persona la cualidad de Kalba Homer. Cuando uno estudia Kalba Homer, quiere decir una deducción, empieza a despertar la cualidad de él, porque es él. Kalba Homer es él. Así empieza. El Rahum, ¿verdad? y lo desarrolla. Gezerá Shabbat, ya será Rahum. Cada mitad es Ah, una ah, ah. cualidad para estudiar. Entonces, la deducción es él, quiere decir él que es Gesed, bondad. Entonces, en el momento que rezó Moshe Rabbeinu alaba Shalom por su hermana, que dijo, el na refana la. Claro. Y también Él, empieza por él. él que es, él es el nombre de Dios, que viene de Jochma a Gesed. ¿Vale cuánto? 31. Entonces, él, na refana la. Él, por favor, jurará por favor a ella. ¿Qué quiso hacer Moshe Rabbeinu aquí? Despertar la cualidad de él, que es Gesed, que es la primera de las 13 mitot de las 13 atributos de bondad de Dios. Entonces, Hashem Baraj le contestó, había Yarok Yarak, y su padre escupió, verdaderamente escupió. ¿Qué le quiso? Le quiso decir que Kalba Homer, la cualidad de Kalba Homer, que es él, como dijeron nuestros rabinos, bendita memoria en Baba Kama, Beavía Yarok Yarab Befanea Aloti Kaleb Shivat Yamim. Dijo Kalba Homer, más aún. La Shejina, dice la Shejina, la presencia divina, Arba'a Asar Yom, 14 días. Agdayo Laba Minadini, Liyot Kanidon, Gam Miriam, Tisager Shivat Yamim, Velo Yoter. Dice, la Shejina es 14. Entonces es suficiente lo que viene del rigor, y es suficiente lo que le tocó a ella, por lo que le pasó. Entonces Miriam será cerrada, permanecerá cerrada por 7 días y no más. Como dice Rashid y Libraja, que van sheore bitfilah sham él, porque hizo despertar la tefilá de él.
que es la primera cualidad de las Shlosh Esremitot, de las 13 cualidades de misericordia. Entonces se levantó Kalva Homer, es decir, una deducción, allí en Sham, y míralo allá. Dice ahí. Quiere decir que él le dijo la deducción. Sí, uno tiene que permanecer tanto tiempo ahí, por Kalva Homer te toca tanto tiempo. Por eso dijo, con eso, ¿qué quiere decir? No te voy a curar ahora, va a permanecer ese temor que tenías. ¿Cuál va a ser? El tratamiento son 7 días. Es decir, ese es tratamiento el que te va a limpiar, el limpiar. Jesús. Son 7 días, ¿por qué 7 días? Por las 7 sefirot, etc. Ahora, Ine le fice, por eso, a Yisurim, cuando vienen los Yisurim, los problemas, los sufrimientos que vienen a diluir los pecados, que ellos son estudiados de Kalba Homer, entonces empieza a despertar el nombre de él, que es bondad. Como está escrito, Gesed el Kolayom. Está escrito en Teilim 52. Gesed el, bondad de él, Kolayom, todo el día. Bejevan, y debido que se va a despertar la bondad, entonces esto va a ser suficiente para que esos yisudim, estos sufrimientos, van a diluir los pecados solamente a través del miedo. Ya el miedo fue suficiente. El pasar el miedo ya hizo que los pecados se diluyeran. Entonces no va a tener que hacer nada, ninguna acción mala, ni ningún tratamiento, ni nada. ¿Por qué? Porque el estudio de ellos viene en mi calva joven, una deducción Porque sabe de sencilla. que en psiquiatría hay mucha gente que es miedosa ¿Sí? y que no es miedosa por algo que le ocurre, sino porque cree que le va a ocurrir algo. O sea, Correcto. que eso tiene que tener una lectura que su Neshamat está sucia, pero que ayer le manda Yesurim de miedo, pero que realmente no es para castigarlo, sino para Para diluirlo. Son limpiarlo, pues. personas Eso es lo que arrastran, ¿verdad? eso es justamente lo que está diciendo acá. Eh, Y todo esto va a ser con la persona, si la persona, todo esto va a ocurrir si la persona cree que esos Yisurim vienen por supervisión de Hashem Itbaraj. El santo bendito es. Entonces, el estudio de esto, quiere decir la experiencia que va a pasar y el tener conciencia de que solamente el miedo era suficiente, él con Calva Homer, ok, este Calva Homer, esta deducción, va a despertar la cualidad de bondad. Pero si la persona justifica el sufrimiento por casualidad, ahí no va a estudiar Calva Homer, ahí no lo va a hacer por deducción, sino por casualidad. ah, Entonces va a caer en Gezerah Shabbat, quiere decir una Gezerah, un decreto igualitario, quiere decir, igual que se está comportando con Dios, Dios se va a comportar con él. Entonces, como él dice que todo es casualidad, todo está reconociendo a Dios y no está reconociendo la falta de la persona, entonces le sale una Gezerah Shabbat, le sale el decreto igual, una analogía. Entonces, aquí no hay un despertar del nombre de él,
el nombre de la bondad. Por lo tanto, estos Isurim, este sufrimiento van a dar frutos malos. ¿Para qué? Entonces, el desenlace del sufrimiento va a ser un resultado malo, un sufrimiento más fuerte, una situación por la cual va a tener que pasar, y esa situación de sufrimiento verdadero va a darle un miedo superior todavía, que va a tener que doblegar la situación, y ahí va a limpiar sus pecados con más sufrimiento. Qué maravilla, ¿eh? Qué Por maravilla. eso dice, será entendido con la ayuda de los cielos en Tehilim. Mati tahalel berra'a atibor. Gesed el kolayom. ¿Qué es lo que va a alabar en lo malo que pasa el que es fuerte, el que es un héroe? Solamente Gesed el kolayom. La bondad de Hashem todo el día. Como decimos, no queremos ni los sufrimientos, ni su recompensa, ni nada. Lo malo, quiere decir, el Kol Hayom, Geset el Kol Hayom, que haya siempre la bondad de Hashem todo el día. También lo que dijo el Arizal en Sharma Amare Rashbi, el secreto de la Braita de Shelosh Esre Midot Aniskarot. Yo creo que hicimos un show sobre esto, no me acuerdo. Yo hice un show sobre esto, pero no me acuerdo, hace 3 años. Debe estar grabado. De la Braita de Rabbi Ishmael según el Arizal. Entonces, de Arte Shapir de Barreino El, de Uche Capítulo. Sot a Kalba Homer, o cuál es el secreto según el Arizal de Kalba Homer, de una deducción. Kal es Gesed Gamur. Kal, por Uf y Lamed, es un Gesed Gamur, es una bondad completa. Homer, ¿qué quiere decir Homer? Nos enseña sobre el Edinu Gvura, de Hamur. Homer viene de Hamur, de grave. Y Kal viene de liviano, ¿verdad? Kal en hebreo es liviano. Y Homer viene de Hamur, algo grave, algo que llevó el din. Entonces, algo liviano y algo grave. Ah, Una, claro. una, Algo pesado, algo light y algo pesado, ¿no? ¿por qué? Una situación liviana no es igual que una situación pesada, cuando uno tiene que lidiar con una de esas dos. Entonces, humildad zo morá. Entonces, esta cualidad nos enseña que el mundo es juzgado un poquito por Geser Gamur, por bondad completa, un poquito con Din Gamur, un poquito con rigor, disciplina completa, pero Gezerah Shavá, quiere decir deducción, nos enseña que el mundo está memuzak, es decir, nivelado, acondicionado, balanceado. Es decir, lo rahamim, gemurim velo digamos, no hay misericordia completa y tampoco hay justicia completa. Era Gezerah Shabbat, es decir, hay un decreto igualitario, es decir, un, ¿cómo se dice? Hay un balance, hay un, ¿cómo se dice? Cuando agarra dos números, dice un promedio, Sí, está promediado. está nivelado, nivelado. Porque ¿cuánto hay esto? ¿Cuánto es? Vamos a sacar el promedio. Ha hecho la media, ha hecho la media. Correcto. Atkan, hasta aquí explicó el Arizal. Entonces explica el Ben Ish Chai. Si el estudio es en Kalba Homer por deducción,
entonces de ahí no va a salir nada malo, porque se va a despertar la bondad completa, que es el secreto de Kal, liviano, y no va a haber nada malo del todo. Y Homer, que es Hamur, que es Din, que es rigor, va a pasar para los que odian a Israel, sobre los que odian a Israel. Pero si el estudio de la situación que pasa a la persona empieza a deducir que todo lo que le pasa es por malo y tiene miedo, entonces Gezerah Shabbat. Entonces se va a despertar un promedio, algo balanceado, una media. Quiere decir, va a haber parte de los isurim, de los sufrimientos que se van a materializar en algo malo, una situación mala. Que no muera la persona, no va a morir la persona, que es Din Gamur, pues si muere es Din Gamur. Y tampoco se va a anular lo malo completamente, pues entonces sería Gesed Gamur, sino va a llegar una media que va a pasar, ¿qué quiere decir? Va a pasar problemas, va a pasar situaciones muy, muy difíciles, pero va a estar, la Neshama va a estar cuidada. Y dice aquí, entiendan esto bien, porque es muy importante. Entonces, quedamos para concluir que la situación es, si se despierta en Isurim el nombre de él, que es Gesed Gamur, en los Isurim, en los problemas, en los sufrimientos, no va a haber nada malo. Sino va a ser suficiente el miedo, el temor anterior al problema, lo que va a limpiar todos los pecados. Baruch Hashem Leolam. Amén. Leí una vez que se parece un poco a esto, ¿no? Que lo mismo que hay una proporción que la noche es 1 partido 66 ava parte de la muerte y que el Shabbat es 1 partido 66 ava parte de Sí, Olam Abba, ajá. que estos sufrimientos, Uno sobre lo que 60. hace, ¿eh? 1/60 porque es marak, es sopa. Tiene la palabra sopa. En una sopa en kashrut, si yo se le cayó, vamos a decir, haciendo una sopa de carne y se le cayó un pedazo de queso, y el pedazo de queso es 60 partes menos que la total de la sopa, entonces se llama batel beshishim, se anula en 60 partes. Es lo Eso. mismo, en todo se anula por unos 60 partes. ¿Por qué? De ahí viene el concepto, no me quiero meter más fuerte en eso. De ahí viene el Sí, pero concepto de Shishim Giborim Saviv Lam y Giborei Israel Kulam Ahuz de Jerem Ishvaha. Quiere decir que por eso el Birkat Kohanim tiene 60 letras, para que cualquier Isurim, cualquier problema que venga contra el pueblo de Israel, que sea diluido por la transmisión de los Kohanim, como si en el caso de, como en el caso de como no hay korbanot, como no hay ofrendas, etcétera, entonces los Kohanim son como la antena, como, es como el wifi para transmitir eso Pero de entonces 60 letras. el temor que al final no es nada, sino un temor que al final fue que acabó en Shalom y Sí, todo pero bien, todos tenemos ha temor. diluido, ¿no? Pero eso también ha Todo, diluido 1,60, ¿no? claro, pues ¿Eh? ese viene de todos los Shishim Kiborim, viene todo eso, es un concepto muy amplio que abarca toda la Halajá, que abarca toda la Gemara, abarca todo el Zohar. Esos Shishim es un número muy importante, en todo, hasta la Halajá de Kashrut, todo. Por ejemplo, en Pesach no hay Batel Beshishim. No hay. Ahora vamos a entender lo que es Pesach espiritualmente. En Pesach no hay Batel Beshishim. ¿Por qué en Pesach no hay Batel Beshishim? Cualquier Hametz echa a perder todo. Kol Sheu, dice la Halajá. Hametz Kol Sheu anula todo. ¿Por qué?
Pero si lo hago antes de Pesaj, Batel Peshishim sí me lo anula. Si hago por lo menos una mermelada antes de Pesaj y le cae algo de Hametz, es kasher de Pesaj, ¿verdad? O dice Sí, Kalhamira después. Dice Kalhamira, di Chuti, entonces Hasite, pero ok. Ahora, jamés no. para que vea lo que es Pesaj, pero espiritualmente, no solamente de la parte física, espiritualmente, que el ego, que es Pesaj, que es lo contrario, Pesaj es lo contrario al ego. El Hametz, que es el ego, te quita la protección completa de todo. O sea, cualquier ego te quita la protección de Shishim Giborim, lo grave que Y es el si ego. es, y si es Leil Shemurim y estamos en una noche de protección Ah, completa, no puede haber nada ah, que pueda inactivar la protección. es. Entonces estamos, esa la es. Ahí estamos. Mañana tengo que dar un shiur, Kazak, mañana tengo que dar un Kazak. shiur justamente, voy a meter ese tema también. Sácalo, sácalo. Muy Pero bonita, ¿eh? porque Muy la bien. gente cree que la alajá solamente quedó en la alajá, o que la Gemara quedó en la Gemara, o el Zohar quedó en el Zohar. No, cuando los sabios hacen la alajá, se desprende todos los aspectos de la vida completo. Cuando uno estudia Una alajá, duda, estudia todo. una duda que quería preguntarle que no tiene nada que ver. Cuando en mi familia, cuando hacemos el maaser, lo metemos todo, lo apartamos. Entonces, a lo mejor tenemos de maaser 100, vamos a suponer, ¿vale? Cuando viene alguien y hay que hay que darle una sedacá, lo sacamos del maaser, pero por lo que yo estoy estudiando ahora, parece que del maaser no se puede, por ejemplo, lo que yo hago del neder de Sefer Torah cuando subo, no lo puedo dar del maaser. Entonces, el maaser, ¿para qué se queda? ¿Solamente para qué? Por ejemplo, si yo quiero dar, por ejemplo, a un rap, por ejemplo, porque un rap que no tenga mucho dinero, esto que es para la harina de Sí, masa, ¿eso cómo se llama? eso sí. Imja de pizza, sí. Eso, eso. Maaser. Eso se puede sacar Todo, del masa. claro, todo lo que vaya a disfrutar, lo demás, pues se pide. Ahora, que tú no deberías sacar un poquito más para Kimja de pizza. ¿Por qué? Porque es algo extra que tiene que dar. Pero puedes sacar parte del máster y un poquito más. No, no O sea, importa por la ejemplo, cantidad. saco del masa a lo mejor Claro, 20 y añado de mi bolsillo más 6 más, un poquito, 26. un poquito. Así, Porque ¿no? uno no puede dar más del 20%, como dice la Vale. porque el 20% para que usted pueda, Hasbe Shalom, no necesite el que dé. Pero Muy bien. ese, pueda, para el máster lo puede utilizar. Ahora, acá es otra cosa. Cuando usted va a decir, Claro, Baibares David y da 3 monedas, claro. eso no va Eso, a las tres. hacer. Es otra como eso ticuna nefesh. Cuando da, pero el hacer hay también que tener los deducibles. El Sí. hacer no Pero es usted, por neto. ejemplo, eso, yo veo que hay tanta gente que ahora, por ejemplo, si uno lo queda, por ejemplo, si el máser no es mío, es un dinero que le corresponde a Shirka para cosas de Kedushá, Ok. y yo luego lo utilizo para deducir de los impuestos, en realidad, Rabo, ¿usted no cree que eso es un poco de trampa? Porque estoy sacando un beneficio yo. No entendí, para Eh, deducir impuestos. Hay gente que utiliza, que quiere que le den el papel, sobre todo los franceses, utiliza, que dice deducible. Entonces, todo Ah, da. porque hay leyes, por ejemplo, hay Sí, leyes en en Venezuela, Francia uno puede. claro, Sí, claro, porque hay leyes que se llaman de algo de social, sí, eh, ¿cómo se llama eso? Ayuda social o contribución social sí, al sí, como el país. que da Cáritas, Está, la iglesia y todo, ponen- da también. es válido, ¿por qué? Porque así queda en la comunidad y así queda para los anillos y eso, está bien. ¿Está bien? Y así se guarda el patrimonio de la persona. Mientras lo vaya a utilizar bien. Si ahora sí, Claro, ya, pero tienen que tener todos los papeles bien, porque si falla en claro, eso, también. ya Ahora, está. recuerde que hoy Maser es de Rambanán también. Tenemos que juzgar tampoco a la persona tan fuerte por Maser, porque es de Rambanán. Entonces la gente suficiente hace que va sacando en situaciones difíciles, va sacando de su plato también, porque todo el mundo tiene necesidades. Ahora, siempre tiene que ver que primero es su familia, familia que necesite.
Después tiene que ver que son los de su ciudad, después tiene que ver la comunidad, después tiene que ver gente de otras partes, etcétera, etcétera. Tiene sus niveles también. Y lo mejor los jamijas siempre lo dividen en tercios. En tercios. Y la última Entonces, pregunta, otra pregunta. En la noche de Pesaj, no se debe de invitar a un goy, ¿no? Sentarse, ¿no? no, no. No, aunque quede mal uno, porque, por ejemplo, si No, un porque familiar le está hace mal, casado, mixta, le hace mal también a él, porque y salimos de claro, y por lo Egipto, que hemos dicho, salimos de esto, se anula la protección del Shishin también, igual, claro, ahí hay jamés, es molesto. una especie de jamés, entre comillas. Bueno, es la cosa que también para él mismo le hace mal, tampoco le conviene. Vale, ok. Arel, por ejemplo, Saco Perú. Col Arel yo jalpo, dice. Col Arel yo jalpo. Todo incircunciso no comerá de él. Así dice. Exactamente, yo me apoyo en eso, entiendo, Azar por a la Karem milá, Yumat, y el extraño que se acerque morirá. Porque morirá. él está haciendo un mal a él. Es como cuando uno sube a la Torah a una persona, el Shabbat que dice, todo aquel que profane el Shabbat morirá. Va a subir a uno que no cuida el Shabbat, lo va a subir a la Torah para que le está haciendo un mal también. Entonces hay que Claro, ver lo que cada situación, no solamente por tu mal, simplemente por eso claro, también es malo para claro. él. Hay que explicarle que es malo para él también. Saco Perú. Dile, nos vemos. Volvió Por lo menos. renovado. Blienera volvió renovado, de Israel, No, está no estamos inspirado. corriendo, estamos corriendo. Ah, muy bien. Ya empiezan Dale. ahora todos los shiurí, usted allí, ¿no? En Ashkenaz, Sefardí, ahora empieza Mañana tenemos. la jornada fuerte, ¿eh? Así es, así es. Hasta Así luego. que, Baruch vale, Hashem, Leolam. vale. Amén, de amén. Hasta luego. Muchas Baruch gracias, Baruch Rab. Tía, estoy siempre